Sí, bienvenidos todos entonces y empiezo a compartir. Voy a compartir esto, que es un PDF, y está entonces el tema de la clase de hoy día. Vamos al chat porque alguien me está comentando algo. Profe, acépteme del celular que del PC no escucha nada. Sí, yo no le puse, a esto no le puse clave, no tiene contraseña ni nada, así que ah, es llegar y entrar, no le puse sala de espera ni nada. Ah, hay una cosa que no lo había comentado, pero creo que, em, no sé si lo habíamos comentado o no. Yo necesito, para pasar la lista, voy a hacer vamos a ir haciendo experimentos. Entonces hoy día lo que voy a hacer es que en un momento más adelante yo voy a hacer una pregunta y ustedes van a tener que, ¿no se escucha? ¿Se escucha o no se Yo sí escucha? la escucho. Sí se Yo la escucha. escucho bien. Ya, Yo la escucho. También la escucho. También la escucho. ya. Yo también. Sí, pucha, Bruno, lo siento que no se escucha. Entonces, como comentaba, para hacer la asistencia voy a ir probando distintos métodos. Entonces, ahora voy a hacer en un rato más una pregunta, ¿sí? Y ustedes van a contestar, todos van a contestar en el chat, y ahí después, como esto queda guardado, ¿sí? No solamente se guarda la grabación, sino que también el chat. Entonces, ahí en el chat yo lo voy a revisar y ahí voy a pasar lista. Y así no tenemos que estar haciendo pasar en la lista de verdad. ¿Ya? Eso. Ya, qué bueno, Bruno. Bien, entonces como comentaba, hoy día vamos a trabajar con operatoria. Esta clase vamos a trabajar con operatoria en números reales y la próxima clase vamos a seguir con operatoria, pero dándole énfasis al tema de potencias y raíces. ¿Ya? Bien, entonces, antes de comenzar ya propiamente tal con el tema de la cosa matemática, ¿cierto? Esto que estoy mostrando yo, no lo he subido al aula, lo voy a subir al Classroom, perdón, lo voy a subir después. Esto corresponde, ¿sí? A un extracto, más bien, de lo que ya está antes que ya les había enviado. Em, Tiene algunas cosas nuevas, ¿cierto? Pero por eso lo voy a subir también en el Classroom. Antes de empezar, como voy a usar algunos símbolos matemáticos, yo quería comentarlos, ¿sí? Estos seguramente que los conocen, em, pero los vamos a comentar de todas maneras para que los recordemos si es que no los han visto hace tiempo, ¿sí? El primero es un símbolo que se lee existe, ¿sí? Tiene una forma de escribir, ¿cierto? Em, Bastante particular y es como una E al revés, ¿sí? Y se lee y se existe, ¿sí? Hay otro símbolo también que se llama para todo, ¿sí? En realidad, estos dos tipos de símbolos se conocen en la matemática con el nombre de cuantificador, ¿sí? La idea es justamente que con estos tipos de símbolos uno lo que hace es, decimos cuantificar, ¿cierto? Porque con eso yo voy a decir cuántos elementos dispongo, ¿sí? Si uno dice existe, por ejemplo, un buen ejemplo es decir existe el cero, ¿sí? ¿Sí? Porque es algo que existe, ¿sí? Cuando yo tengo una ecuación, como lo vamos a ver más adelante, voy a decir existen las soluciones, o también voy a poder decir no existen las soluciones, ¿sí? Es diferente cuando digo para todo, ¿cierto? Porque cuando digo para todo, ¿cierto? Significa que lo verifican cualquiera. Como, por ejemplo, las propiedades que vamos a anunciar un rato más en la misma temas de operatoria y también, por ejemplo, en otras cosas como conocemos como son, por ejemplo, los productos notables, ¿cierto? Nosotros decimos para todo A y B en R, entonces yo digo A más B al cuadrado es igual a el cuadrado al primero más el doble producto, ¿cierto? El primero por el segundo más el último al cuadrado, ¿sí? O el B al cuadrado en este caso. Eso también vamos a hablar de productos notables, pero ya en un par de semanas más. Bien, existen otros símbolos, ya fuera de esto de los cuantificadores, que son el pertenece, ¿sí? Que me habla de una relación que hay de un elemento con respecto a un conjunto, ¿sí? Como por ejemplo cuando nosotros decimos el número 1 pertenece a los naturales, ¿sí? Se utiliza justamente para indicar que hay un determinado elemento que pertenece a un conjunto, ¿sí? Como por ejemplo, como mencionaba, el 1. También podemos usar otro símbolo que se lee no pertenece,
¿sí? Ese no pertenece justamente es para decir que hay un elemento que no es parte de un determinado conjunto, ¿sí? Como por ejemplo, cuando digo un medio, ¿cierto? Que sabemos que es una fracción, no pertenece a z, ¿sí? Z es el conjunto de los números enteros, ¿sí? Obviamente que no pertenece porque el un medio es una fracción, ¿sí? Esto, como comentaba, son algunos símbolos que lo más seguro es que ustedes los hayan visto en algún momento, pero para recordarlo es importante, ¿cierto? Destacar esto ahora porque justamente en un rato más los vamos a seguir usando, ¿no? Bien, entonces, los números reales. Partamos con esta identificación, ¿cierto? De los números reales y todo lo que existe dentro de los números reales, ¿sí? Los números reales nosotros los vamos a representar en una recta, que van a ir ordenados de menor a mayor, ¿sí? Donde tenemos a la izquierda los números negativos y a la derecha los positivos, ¿sí? Dentro de los números reales nosotros vamos a destacar, y aquí ya vamos a ver alguna anotación, ¿cierto? Lo que llamamos los números naturales, que los denotamos, ¿cierto? Con esta N mayúscula, ¿cierto? Que es típica que escribimos. Y esto entonces los naturales, es importante destacar que parten desde el 1 y después sigo el 2, el 3 y hay puntos suspensivos, ¿cierto? Cuando en matemáticas, ¿cierto? Hacemos los puntos suspensivos para dar una idea de que continúa, ¿cierto? Siguiendo la misma estructura, ¿sí? Ahora, quería destacar algo importante porque esto es un conjunto, los números naturales. Y por eso entonces, para encerrarlos, ¿cierto? Nosotros usamos los paréntesis de llave. Siempre se hacen así cuando estamos hablando de conjunto. Por otra parte, tenemos otro conjunto, que son los números enteros, que los denotamos con la letra Z, ¿cierto? Entonces, fíjense, aquí yo tengo llave, punto suspensivo, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, punto suspensivo. Se fijan, la idea del punto suspensivo es porque nos da, nos hace intuir, ¿cierto?, que continúa de la misma forma, ¿ya? Y entonces vamos a comentar ahora son los que se llaman los racionales. Los racionales se simbolizan con la letra Q y ya es difícil usar la misma idea anterior de enumerar, ¿cierto? O de mostrar los elementos. Por eso, en el caso de los racionales, nosotros ya partimos mostrando una fórmula, ¿sí? Los números racionales tienen la forma P partido por Q, donde el P y el Q son números enteros y el número Q es distinto del cero, ¿sí? Y es una regla, ¿cierto?, que nunca vamos a poder sacarnos, y es que no podemos dividir por cero, ¿cierto? Esa es entonces la idea de los racionales. Se fijan, la palabra racional nos tiene que hacer pensar de que es algo que tiene razón, que es una proporción. ¿Sí? En este contexto también, un poco más adelante, vamos a trabajar con eh, razones, proporciones y porcentajes, ¿sí? Donde vamos a seguir trabajando con la idea de los racionales. ¿Sí? Y finalmente vamos a hablar de los números irracionales. Los irracionales se comprenden como elementos que no tienen razón, ¿sí? Es decir, que no se pueden escribir como un cociente, ¿cierto?, entre números enteros, ¿sí? Eso es algo bastante importante, ¿cierto?, cuando nosotros hablamos de estos números que llamamos irracionales. Una forma de denotar los números irracionales es la letra I. Pero hay que comentar, ¿cierto?, un poco esto porque en realidad en el caso de los irracionales no hay una notación universal. Sí, yo la he visto de varias formas. No sé si alguno de ustedes, por ejemplo, vio en el colegio, a veces lo denotan los irracionales con una Q, con un asterisco, ¿cierto? Otras veces lo notan con una I. Por eso es lo que comentaba, no hay una notación universal para los irracionales, ¿sí? Y los irracionales yo lo podría entender también como R menos Q, ¿sí? Es decir, a todos los números reales le quito, le saco, ¿cierto?, los racionales. Y entonces me quedo con números irracionales. Uno de los números irracionales más conocidos, ¿cierto?, es justamente el número que se llama raíz cuadrada de 2, ¿sí? Otros números irracionales son, por ejemplo, el número pi, ¿sí? Hay, bueno, infinitos números irracionales, ¿sí? Ya, Profe, una consulta. dígame. La, la tarea que dejó en el Classroom, Sí, ¿esa es parte de las tareas que son asincrónicas? exactamente. ¿Se acuerdan que habíamos comentado en algún momento, cierto, que
nosotros la semana pasada creo que fue, nosotros teníamos un tema con respecto a la participación, ¿sí? Entonces, yo tengo varios videos para este tema de para este tema de todos los contenidos que nosotros vamos a trabajar, y de hecho publiqué esa tarea, ¿cierto? Donde es una pregunta súper corta, ¿cierto? Y así va a ser siempre, porque la idea, lo único que yo quiero medir con eso es que ustedes, en el fondo, lo vieron, se enchufaron, ¿cierto? Se conectaron y vieron el video. A lo mejor ni siquiera lo vieron entero, porque en realidad las preguntas usualmente van a ser muy, muy chiquititas, a lo mejor, pero yo necesito saber que están conectados. ¿Te fijas? Ese es el tema. Ahora, otra cosa que publiqué también en el Classroom fue, aparte de ese video, otra serie de videos más, ¿sí? Esos también son para que ustedes los vean. Pero sí, una vez a la semana va a haber al menos un video que voy a subir con una pregunta. ¿Sí? Para la parte, justamente como decías tú, Vicente, esa parte asincrónica. ¿Y eso ¿Sí? tenía fecha de entrega máxima? Porque yo lo hice, por ejemplo, hoy día en la El, mañana. el viernes próximo, este viernes me parece. Sí. Ya, Sí, siempre cualquier cosa de videos que yo suba o de esta forma asincrónica, siempre van a tener una semana de plazo. ¿Sí? ya, genial. Gracias. Usualmente los viernes yo tengo destinado un par de horas para trabajar el día viernes en esto. Así que es probable que el día viernes lo suba, y después el día lunes también tengo un par de horas en que trabajo en esto. Entonces, esos van a ser, digamos, los dos momentos en que yo podría estar subiendo cuestiones. Lunes y viernes. Ya, pues. ¿Sí? Entonces, Dígame. usted también subió un PDF. Sí. El PDF que subí tiene el objetivo de entregarles más material. ¿Sí? Mira, lo voy a abrir ahora el PDF. Pero, profe, ese PDF no es como una tarea sincrónica. No. El PDF, mira, lo voy a abrir para que lo comentemos en forma general. Yo esto lo voy a hacer con todas las unidades. ¿Sí? La idea es entregarles un poco más de material. ¿Sí? En realidad, bueno, ustedes saben, pueden encontrar material en YouTube, en Internet, ¿cierto? A lo mejor tienen cosas ustedes del colegio, a lo mejor no. ¿Te fijas? Entonces, la idea es poder entregarles un poco más de material, ¿no? Usualmente yo voy a trabajar con esta presentación que estoy haciendo ahora, que es como un extracto de la otra, pero en el documento PDF, en el original, ¿cierto? Esto que subí en el aula, que se llama Operatorio en los números reales, mucho más largo, ¿sí? Espérame aquí, lo estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, sí, lo estoy compartiendo. Entonces, tiene un montón de cosas, ¿cierto? Parte con los números reales, la misma idea que estábamos comentando recién, pero más resumido, ¿cierto? Después entonces vienen algunos ejemplos, em, después vienen las mismas propiedades que vamos a comentar ahora, etcétera, etcétera. Se fijan, tienen más. Pero este es un documento, como dije, de apoyo para que ustedes lo revisen. Sí, yo siempre lo voy a subir con anticipación. Nosotros aquí vamos a hacer algunos ejercicios, pero obviamente no vamos a poder hacer todos los ejercicios que salen acá. Si ustedes tienen consultas de estos ejercicios, se me había olvidado comentarles algo. Vamos a tener el apoyo de Kevin. ¿Se acuerdan que lo conocieron ustedes a Kevin cuando hicimos la introducción en la primera reunión que tuvimos así masiva? Sí, Sí, me acuerdo. sí. Sí, ahí está el Kevin. Dígame. Sí. Se apareció 2 veces y no volvió a aparecer. Sí, no, el Kevin ahí nos va a ayudar. Entonces la idea es que él va a hacer un tipo como de horario consulta, ayudantía, usualmente lo llamamos. Entonces él se va a comunicar con ustedes para que coordinen un horario, ¿sí? Eh, entonces, aquí fíjate, entonces en el documento, insisto, hay un montón de ejercicios resueltos. ¿Sí? Hay problemas de planteo. Algunas cosas así nosotros vamos a ir resolviendo en clase, y otras, te fijas, va a quedar de material para que ustedes lo hagan. Si hay algún ejercicio, te fijas que el desarrollo no está muy claro, ustedes le preguntan bueno, me pueden mandar un mail a mí o resolverlo con las consultas con el Kevin, ¿no? También tiene esto ejercicios propuestos, ¿sí? Al lado del ejercicio propuesto sale R, esa es la respuesta. Yo espero haberla escrito bien.
Si de repente encontramos algún error, yo les agradecería que ustedes encuentran algún error, les agradecería que me avisen, ¿ya? Eso entonces, como mencionaba, es un material de apoyo para ustedes, ¿sí? No va a ser parte, no lo vamos a ir siguiendo al pie de la letra, porque de hecho es muy largo. Imagínate, tiene 18 páginas y nosotros vamos a dedicar 2 clases a esto, ¿sí? Entonces la idea es también que un poco ustedes también tienen que em, em, analizar y pensar, mira, esto que hicimos hoy día me resultó muy fácil, yo ya estoy perita en operatoria, no necesito revisarlo. A lo mejor pueden revisar algunos de los ejercicios más complicados que salen, sobre todo al final de operatoria, algo así vamos a hacer en la prueba. Al final de la clase hoy día vamos a hacer un ejercicio más complejo, que si no me equivoco entró en el certamen, el primer certamen del año pasado, del propedéutico. Así que ahí vamos a ir viendo, ¿ya? Tienen ustedes también que analizar si les hace sentido o no. Después voy a subir otro, que se va a llamar expresiones algebraicas. Y la misma idea, va a tener mucho material y eso va a estar relacionado con el tema de expresiones algebraicas que vamos a ver nosotros después, que lo vamos a ver en forma resumida en una clase, ¿ya? Y ahí ustedes van a tener que analizar si bueno, tengo que verlo con más detalle, ahí está el documento, ¿sí? Y también va a tener ejercicios propuestos, ejercicios resueltos, etcétera, ¿ya? Así, Profesora, dígame. tengo una duda. Si, por ejemplo, hay más materia ahí en lo que nos mandan el PDF y usted no alcanza a pasarlo en la clase como tal, igual va a entrar la materia en el Es PDF que o lo que pasa en la clase. no debería de suceder eso, ¿ah? Em, no debería suceder. No debería Okay, suceder eso. okay. Pero en todo caso, obviamente que lo que es nosotros lo que veamos en clase es lo que vemos en clase. Después, si hay algo que no alcanzamos a ver, ¿cierto? Se continúa en la clase siguiente. Siempre lo hacemos así, sí. Okay, Pero no okay. vamos a dejar materia así como por vista. A lo mejor puede ser algún tipo de ejercicio, a lo mejor no lo vamos a alcanzar a ver, pero en realidad tampoco todos los ejercicios son iguales. ¿Sí? Sí, sí, pero nunca hacemos eso. Ya, estupendo. Ya, ¿vamos a continuar? Vamos entonces ahora al tema de operatoria. Como comentaba, en la operatoria, nosotros vamos a decir que sobre los números reales se definen 2 operaciones, que son la adición y la multiplicación. ¿Sí? O también lo llamamos suma y producto. ¿Sí? La idea es que cuando yo tomo 2 números reales, x e y, entonces x más y el x por y también lo son, es decir, también son números reales. ¿Sí? Ese es un tema bastante importante en el contexto, ¿cierto?, de lo que son la operatoria, porque, y de hecho, esto parece como súper trivial, ¿ah? Pero en realidad, cuando hablamos de otros tipos de conjuntos numéricos, ¿cierto?, como por ejemplo vectores, no siempre es así. ¿Sí? Esos son temas que van a ver ustedes mucho más adelante en matemática y en física también, y en matrices también después mucho más adelante en la ULA. ¿Ya? Pero por el momento nos quedamos con esa idea de que la suma y el producto son nuestras operaciones. Después vamos a comentar un poco sobre el tema de la resta y la división. Usualmente uno dice, oye, es que a mí me enseñaron 4 operaciones. Y ahora nosotros estamos diciendo, no, en realidad son 2. La suma y la multiplicación. Y ya vamos a comentar por qué. Comentemos entonces algunas propiedades que son importantes, las vamos a comentar, ¿cierto? Y estas propiedades son, vamos a decir entonces que tengo cualquier número para cada número real x, y, z en R, ¿cierto? Es decir, son números reales. Si bien ahí estoy usando el símbolo pertenece, pero lo leo de una forma distinta. Te fijas, dice x, y, z pertenece R. Lo leo de una forma más natural, diciendo x y z son números reales. Entonces, la primera propiedad que vamos a comentar es la conmutatividad. Y la conmutatividad funciona para la suma y para la multiplicación, ¿cierto? Es x más y, es lo mismo que decir y más x. Y cuando digo x por y, es igual a y por x, ¿sí? Es decir, la suma y la multiplicación son conmutativas. Chanfle, ¿qué hice? Espera. Ya, asociatividad. No sé qué hice de repente que me fui para atrás. Ya, la asociatividad. La asociatividad también funciona con la suma y la multiplicación.
¿sí? Nosotros decimos x más y, entre paréntesis, más el z es igual a x más paréntesis y más z. Cierra paréntesis. Y si lo hago con la multiplicación, tengo lo mismo. Es decir, x paréntesis, x por y, cierra paréntesis, por z, es igual a x paréntesis y por z. Cierra paréntesis. A todo esto, este tipo de propiedades uno las usa muchísimo, la conmutatividad y la asociatividad. Como por ejemplo, no sé si les ha pasado alguna vez que uno tiene que sumar una gran cantidad de números, ¿sí? Y uno empieza, o por ejemplo, cuando tienes un montón de monedas también, ¿sí? Y uno dice, ya, tomo las moneditas de 10, 10, 10, 10, y juntas todas las moneditas de 10, 100. ¿Sí? Y vas haciendo como un montoncito con todas las moneditas de 10. Después tomas la de 50, 50, 50, 50 y las vas juntando. En el fondo lo que estás usando es eso. Estás usando la conmutatividad y estás usando la asociatividad para hacer la suma, ¿cierto? De números. Ya. Ahora entramos a algo que es mucho más complejo, que es la existencia del neutro aditivo. ¿Sí? Y se fijan aquí, digo entonces, existe el cero. No es cualquiera, ¿te fijas? No es que hay un montón, es uno, de hecho. El neutro, ¿cierto? Para la adición, que es el cero, es un número real y es único también. Y la propiedad que verifica es que uno dice 0 más x es igual a x más 0 y eso es igual a x. Y eso se verifica cualquiera que sea la x en R. Eso sucede, ¿cierto? Porque el 0 es un neutro, ¿sí? Para la adición, para la suma. Pero también tengo, y relacionado con esta misma idea de la suma, tengo lo que se llama el inverso aditivo. Y aquí digo entonces, para todo x en R, ¿sí? Es decir, para todo número real, existe menos x en R, es decir, existe su inverso, y es tal que cuando yo sumo el x más el menos x, que es lo mismo que decir que es igual a menos x más x, lo que yo obtengo es el 0. ¿Sí? Y eso existe para cualquier número real. ¿Sí? Para cualquier número real, ¿cierto? Yo tengo su inverso aditivo. Similar a estas dos propiedades que en relación al neutro aditivo y al inverso aditivo, tenemos también con la multiplicación lo que se llama el neutro multiplicativo, que en este caso es el 1, ¿cierto? Y uno dice, existe el 1 en R, y es tal que 1 por x es igual a x por 1, ¿cierto? Y es igual a x. Y esto es como típico que uno dice, es más fácil que la tabla del 1, ¿cierto? Eso es lo que estamos diciendo, ¿cierto? Cuando hablamos de el neutro multiplicativo, ¿no sé? Multiplico 1 por cualquier número y siempre voy a obtener ese otro número. Y finalmente, vamos a hablar del inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo dice que para todo x en R, excepto el 0, existe x, lo denotamos x elevado a menos 1, ¿cierto? Y es lo que se llama el inverso multiplicativo, porque cuando yo digo x por x a la menos 1, ¿cierto? Eso va a ser 1. Es decir, se fijan, es el mismo elemento que llamamos el neutro para la multiplicación. Pero espérate, que estoy en el chat, se me está quedando pegado a... sí, ni un problema. A todo esto, no hoy día, el martes tuve una reunión, entre paréntesis, y yo me quedé pegada, ¿sí? Entonces, si yo me quedo pegada o me desconecto, cualquier cosa, lo que yo también hago es que justamente salgo y vuelvo a entrar y como no tenemos clave ni ahí sala de espera, reiniciamos en al menos 5 minutos, ¿no? Ya, todas estas propiedades, ¿cierto? Yo les sugiero a ustedes que, ¿cierto? Están acá en esta presentación, están también en el mismo documento del otro que se llama operatoria en los números reales, ¿cierto? Pero yo les quiero sugerir que le escriban en su cuadernito, en una hojita, ¿cierto? Porque vamos a ir razonando y reflexionando sobre estas propiedades en varios momentos en los ejercicios que vamos a hacer a continuación. ¿Ya? Pum, pum, pum. Tengo un comentario en el chat. Profe, Sí, profe, voy una a mandar consulta. esto, sí, lo voy a subir en el... Vicente, dime. Entonces el inverso aditivo sería de x sería de menos x. Eso, Sí, que en esa parte me exactamente. perdí. Ya. Exactamente. Sí. Y el inverso aditivo, ¿cierto? De un número x es menos x y el inverso multiplicativo de un número, ¿cierto? Yo aquí lo noté x elevado a menos 1, porque es la forma, digamos, matemática de hacerlo, pero en realidad nosotros lo conocemos como 1 partido por x. ¿Sí?
Ya, lo último que comentar es que estas propiedades reciben un nombre y se dice entonces que los números reales, gracias a que verifican estas 8 propiedades, fíjense, son 8. 2 en la conmutatividad, 2 en la asociativa, llevamos 4, 5, 6, el tema del neutro y el inverso, 7, 8, con el neutro y el inverso del multiplicativo. Y estas propiedades entonces se reciben el nombre de cuerpo. Uno dice que los números reales tienen una estructura de cuerpo o verifican los axiomas de cuerpo. ¿Sí? Y algo interesante es justamente que no todos los conjuntos numéricos verifican esto. ¿Sí? Esto es lo que hace tan poderosos justamente los números reales, que verifican todas estas propiedades. ¿No? Eso. Bien, y como comentaba recién, la resta y la división son operaciones que se originan a partir de la suma y la multiplicación, en relación justamente a los inversos aditivos y multiplicativos respectivamente. Es decir, cuando yo digo A menos B, en realidad lo que estoy diciendo es que es A más el inverso aditivo del B. ¿Sí? Por eso justamente aplican las mismas propiedades. Cuando digo A dividido en B, ¿cierto? Estoy diciendo entonces A por B a la menos 1, es decir, A por el inverso multiplicativo del B, donde el B obviamente tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Eso, como comentaba entonces, explica un poco por qué la división y la multiplicación, ¿cierto? Verifican propiedades y la resta y la suma también verifican las mismas propiedades, ¿no? Bien, tenemos ya, ¿cierto? Por eso entonces yo escribí heredan, ¿cierto? Heredan las mismas propiedades que eh, la resta y la división, heredan las mismas propiedades, ¿cierto? De la eh, la suma y la multiplicación. ¿Ya? Bien. Otra cosa que quería comentar. Estoy viendo un poco medio rápido con esto, parece, no sé. Si voy muy rápido, ustedes me avisan, ¿ah? Ya, otra cosa que quería comentar, y es alguna propiedad que se llama propiedad distributiva, esto es algo bien importante, que también verifican, y alguien que quiere comentar en el chat. Sí, sí, voy muy rápido. ¿Me retrocedo un poco? ¿O dónde retrocedo? ¿Aquí? ¿O acá? Sí, ¿O un ahí? poquito más lento que no me da ni tiempo de escribir. Ya, perdón, perdón. Sí, pero esto me tienen que decir porque yo de repente me acelero. O sea, igual lo bueno es que estaba esto en el video que había mandado. Claro, están, o sea, de hecho, esto, por eso yo hace un rato algo me preguntaba como si lo que yo voy a hacer en clase no alcanzo a hacer o no veo todo lo que vimos, está por todos lados. Sí, los videos contienen la misma idea que estamos hablando acá, el PDF tiene la misma idea, entonces la idea es que hay este contenido que estamos viendo, lo estamos atacando como por 3 frentes distintos, que el video, que el PDF, que la clase. ¿Te fijas? Entonces, para que ustedes tengan harto material para verlo. ¿Mm? Mm, mm. ¿Ya? ¿Avanzo? ¿Avanzo? Un poco medio Sí, impaciente. Ya, gracias. Sí.
Sí, que eso me pongo así como media impaciente. Em, Aquí está entonces lo que habíamos comentado, como retrocedí un poco, ahora volvemos a esta otra de la resta y la división, ¿sí? En realidad, siempre que estamos haciendo la resta, y eso es lo que quería comentar, vamos a tener las mismas propiedades que la suma. Em, no porque sea una operación parecida, o sea, no porque sea otra operación, sino porque es la misma operación, pero con esto inverso aditivo. Lo mismo con la división. La división tiene las mismas propiedades de la multiplicación porque se origina de ahí. ¿Ya? ¿O todavía no? Ya, le voy a dar. Ya, entonces aquí está en esto, que es la propiedad distributiva. ¿Sí? Esto es una propiedad muy importante, y fíjate la palabra, dice distributiva, porque distribuye. Entonces, y vamos a leer esto de dos formas. Primero, usando la simbología, ¿cierto? Como dice, para todo X, Y, Z pertenece R. ¿Sí? Si uno lee así, quizá a lo mejor no lo entiende muy bien qué es lo que está diciendo, pero en el fondo lo que me está diciendo es que X y Z son números reales. ¿Sí? Eso es lo que dice esta expresión. Y entonces, ¿por qué se llama distributiva esta propiedad? Es porque distribuye, y distribuye la multiplicación a la suma. Por eso aquí tengo X, paréntesis, a todo esto. Y esto yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Cuando yo digo X paréntesis, X y más Z, perdón, ahí hay una multiplicación, ¿sí? El punto de la multiplicación muchas veces nosotros lo obviamos, ¿sí? Cuando yo digo 2X, eso es un 2 por X, pero no lo escribimos, ¿cierto? Porque ya estamos grandes. Cuando chicos lo hacíamos con harto énfasis, pero ya ahora no. Entonces cuando yo digo X, paréntesis, y más Z, se distribuye, ¿cierto? La multiplicación con en esa suma. Entonces, por esto es igual a X por Y más X por Z. ¿Sí? Insisto que yo escribí XY más XZ, porque ahí hay un por, ¿cierto? Que está implícito. Sí, esto justamente se relaciona con esta idea de la descomposición de cuando uno hace una factorización, ¿cierto? Con un factor común. Sí, es la misma idea. Ya. Ahora, justo Dígame. siempre he tenido una duda porque esto, aunque suene un poco tonto, nadie me lo ha explicado, pero por ejemplo, si uno ahí pone X entre paréntesis Y más Z, es lo mismo que si yo pusiese entre paréntesis Y más Z, cierre paréntesis y X. O sea, igual se multiplica. Claro que sí. Ah, Sí, ya, ya. sí. Profe, Sí, dígame. ¿puede retroceder como a la primera página donde salían los símbolos para sacar una foto? Es Ah, que ya, no ya, voy ya. a tener eso Sí, escrito. no hay problema, no hay problema. Aquí están los símbolos. Sí, esto no lo subí al Classroom, el Listo. tema de los símbolos. ¿Sí? Se me ocurrió justamente cuando estaba haciendo este documento y estaba escribiendo, iba por aquí más o menos, cuando yo dije, miércoles, estoy usando el símbolo pertenece y en ninguna parte lo he comentado. Entonces por eso dije yo, ya le voy a poner esta hojita, esta cosita, una slide del pertenece. Chao, pero ya me adelante. Eh, ya. Estoy, ya, prioridad el tema justamente de esta propiedad distributiva nos permite hablar de un tema que es muy importante, que son los paréntesis, ¿sí? Que justamente en este contexto ahora de operatoria nos va a aparecer, ¿cierto? No tanto como ya cuando veamos expresiones algebraicas, pero sí aparece el tema de los paréntesis, ¿sí? Entonces, por eso es re importante analizar cuál va a ser la prioridad en la operatoria, ¿sí? Uno dice que uno lee de izquierda a derecha, ¿sí? Yo empiezo a leer y digo prioridad en la operatoria. ¿Te fijas? No voy leyendo operatoria en la prioridad. ¿Te fijas? No lo leo así. Pero la operatoria no se hace de izquierda a derecha. La operatoria uno tiene que analizar toda la expresión para saber qué va primero. Y justamente eso es una buena estrategia, es pensar justamente en esta. A mí me gustó mucho cuando me enseñaron esta palabra, el papomudas. La verdad es que es re moderno, porque yo cuando estaba chica en el colegio
Nunca conocí esa mnemotecnia. Esto es una mnemotecnia. Las mnemotecnias son técnicas que nos permiten memorizar, ¿cierto? O aprender ciertos conceptos. Entonces, por eso, lo primero que vamos a analizar y vamos a resolver son los paréntesis. Después vienen las potencias y o raíces. Dijimos en todo caso que temas de potencias y raíces los vamos a ver en la próxima clase. Después entonces productos y o cocientes. Y finalmente sumas y o restas. ¿Sí? Por la misma lógica de lo que estábamos comentando anteriormente. ¿Ya? Ya. Eso entonces es lo que es como más de contenido por hoy día. Ya de aquí en adelante vamos a hacer puro ejercicio. ¿No? Profe, Dígame. ¿por qué la propiedad distributiva a la izquierda lleva cómo se llama el símbolo para todo? Porque lo que quiere decir eso es que esto aplica cualquiera que sean los X y Z. ¿Te fijas? Cualquiera que sean los números reales que yo tome, X y Z funciona. Ah, ya, gracias. ¿Sí? Esto lo podría haber escrito también con palabras y haber dicho para todos los números reales, X, Y Z. ¿Te fijas? Porque no es que uno diga, mira, esto funciona para algunos nomás. No, pues funciona cualquiera que sean los números X y Z. Eso es lo que hace tan importante estas propiedades. Ya, Profe, dígame. yo tenía entendido que, por ejemplo, si hay a la izquierda una multiplicación y más a la derecha una división, se hacía de izquierda a derecha igual. Es que por eso te comentaba, no es que siempre se haga de izquierda a derecha. Te fijas, tú vas a tener que analizar justamente qué es la operación que tú tienes para ver cómo la vas a ir haciendo. ¿Sí? Le Ya. vas a dar prioridad a los paréntesis, le vas a dar prioridad a las potencias, le vas a dar prioridad al producto, le vas a dar prioridad a la suma. Claro, entonces puede ser que en algún caso tú lo vas a hacer de izquierda a derecha. ¿Te fijas? Pero no es que siempre lo hagas así. Ya. Va a depender de la expresión. Espero que veamos algún ejemplo donde tengamos que hacer un orden. Sí, tengo un ejercicio, el último está más o menos complicado y lo vamos a hacer entre todos ahora en un ratito más. ¿No? Ya, entonces voy a continuar. Bien, entonces aquí ya tenemos un ejercicio en que les voy a pedir, ¿se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a jugar a esto de el, vamos a usar el chat del vamos a usar el chat del Zoom para enviar las alternativas. Entonces, dice lo siguiente. Ejemplo 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Alternativa A. Dice 2 factor, paréntesis, n más 1, cierre paréntesis, igual a 2n más 1. Alternativa B. Paréntesis, 2x, cierre paréntesis, y es igual a 2, paréntesis, xy, cierre paréntesis. Alternativa C. A, paréntesis, BC, cierre paréntesis, igual a, paréntesis, AB por paréntesis AC. D, A por A por A es igual a 3A. Entonces yo le voy a pedir a ustedes que en el chat escriban cuál es la alternativa verdadera. Muy bien. Justamente la alternativa B es la verdadera. Muy bien. Yo igual quiero comentar con detalle, está muy bien que yo agradecería que todos escribieran en el chat para que justamente después yo revise la asistencia, sí. Ya, entonces lo que quería comentar, de todas maneras esto tiene un cierto sentido de por qué yo puse... Profe, Dígame, ¿sí? ¿ha pasado mucha materia? No, eh, no hemos hecho... Es que entré recién, por Ah, eso. mira, te hago un resumen de lo que hemos hecho. Esto está todo en el documento de... hablamos de esto de los símbolos de matemática, para empezar. Después hablamos de la anotación de los números reales y las propiedades. Esto fue lo que creo yo, lo que más nos demoramos porque había que anotarlas y todo, que yo les hago harta insistencia de que tienen que tenerlas anotadas. Y ahora recién estamos empezando con algunos ejercicios.
Ahora viene la parte más, en general diría yo que esta primera clase es como la más, por decirlo así, pesada, porque vamos a tener, sobre todo por esa parte de las propiedades, eso es súper abstracto, creo que uno tiene que hacer mucho énfasis para comprenderlas, ¿sí? Em, en las clases usualmente nosotros vamos a hacer algunas definiciones, como por ejemplo la próxima clase que vamos a hablar de potencias y raíces, vamos a ver definiciones y propiedades y todo. De todas maneras, esto está grabado, así que después lo pueden ver ustedes, puedes ver la primera parte. ¿Sí? Así que no hay problema. Ya, entonces, Ya, gracias. nada. Como comentaba, entonces ahora vamos a analizar cada una. Estas tienen un propósito de por qué yo las elegí estas proposiciones. Entonces, como comentaba, justamente la alternativa B es la correcta. Muy bien. ¿Por qué la alternativa A es falsa? ¿Sí? Y esto quiero comentar porque hay algo muy común que sucede en los ejercicios de operatoria, ¿cierto? Es que a veces hay un error que uno empieza a distribuir y como que de repente te distrae y se te olvidó uno. Así que por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí si yo digo 2 factor de n más 1, al distribuirlo tengo que distribuir en cada uno lo sumando. Por eso esto sería igual a 2n más 2. ¿Sí? De acuerdo, parece que estamos todos. Muy bien. La alternativa B justamente es la verdadera porque esto corresponde a la asociatividad de la multiplicación. ¿Sí? La alternativa C, ¿cierto?, es falsa porque cuando yo digo A factor de BC, no existe opción de ocupar una propiedad distributiva, porque la distributiva es de la multiplicación con la suma. ¿Sí? Entonces, aquí lo que debería haber hecho, ¿cierto?, es asociarla. ¿Sí? Podría haber dicho A factor de BC es igual a paréntesis AB por C, ¿cierto? Pero no haber dicho como estaba planteado en este caso. Vamos a la D. La D también es falsa, porque cuando yo digo, y aquí ya nos estamos adelantando un poco lo que es potencia, ¿cierto? Si yo digo A por A por A, eso es A al cubo, ¿sí? Si yo digo A más A 3 veces, ¿cierto? Eso es 3A. ¿Estamos? Sí. Ya. Entonces ahora vamos a ir a la parte más, diría yo, creo que la parte más compleja del tema de operatoria y donde más vamos a dedicar tiempo es justamente el tema de el álgebra de los números racionales. ¿No? Es decir, vamos a hablar de cómo hacemos la operatoria cuando tenemos fracciones. ¿Sí? Entonces aquí vamos a decir sean A, B, C, D en Q. ¿Sí? En Z debería haber dicho. Bueno, entonces, sí, debería haber puesto Z ahí. Ya me pifié, perdón. Claro, porque aquí lo estoy escribiendo. Entonces digo A partido en B más C partido en B. Se fijan, la suma de dos fracciones donde tengo numerador en la primera fracción A, denominador B. En la segunda fracción tengo numerador C, denominador B. Entonces tienen el mismo denominador. Entonces cuando sumo dos fracciones que tienen el mismo denominador, entonces se mantiene el denominador y se suma A más C. Ya. Estaba notando que tengo que arreglar eso porque no se ve bien, ¿no? Otro tema, justamente cuando ya tengo dos fracciones, por ejemplo, A partido por B más C partido por D, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero sumar esas dos fracciones, usualmente, de hecho, lo que vamos a hacer en los ejercicios, de hecho, que vamos a hacer a continuación, es calcular el mínimo común múltiplo, ¿sí? Y para eso vamos a hacer un ejercicio a continuación de eso, pero si yo no puedo calcular el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Lo que puedo hacer, y eso podría suceder en el caso, por ejemplo, de alguna expresión algebraica, que sean x e y, por ejemplo, o en este mismo caso, b y d, lo que se hace entonces es que se multiplican los denominadores y eso queda en el denominador, por este caso el resultado tiene el denominador bd, y en el numerador escribimos la multiplicación cruzada. Es decir, escribimos AD más BC. ¿No? Insisto con que vamos a ver algunos ejemplos de esto a continuación, sobre todo con esto del mínimo múltiplo.
Entonces ahora tengo la multiplicación de fracciones. Si yo tengo dos fracciones A dividido en B, que se multiplica, ¿cierto? Ahí aparece un puntito, por C dividido en D, lo que se hace es que se dice que esa fracción es igual a y se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Por eso entonces obtenemos AC en el numerador y en el denominador BD. Profe, Dígame. profe, ¿puedo repetir la anterior, que era la suma, pero, perdón, sí, la suma, pero sin sacar el mínimo común múltiplo? Que no me quedó muy... Mira, lo que pasa es que en este caso, cuando yo tengo letras, y esto nos va a pasar también en algunas expresiones algebraicas, cuando yo no puedo calcular el mínimo común múltiplo, como en este caso que tengo B y D y no sé lo que son, entonces lo que hago es que multiplico los denominadores, me queda BD en el denominador, ¿cierto? Y después, y eso escribo en el denominador, y en el numerador voy a multiplico cruzado. Y escribo entonces, ¿cierto? En el numerador voy a escribir A por D más C por B. Y en el denominador, insisto, el B por D. Eso lo vamos a hacer como en este caso, donde el B y el D son denominadores que no conozco, pero incluso es más, porque también lo podría hacer en una fracción cualquiera. ¿Sí? De hecho, en un rato más vamos a hacer un ejemplo con esto. ¿Ya? Claro. Ah, ya. Vale, profe. No, Ya. me había perdido en eso. Está bien, está bien. Ya, vamos con teníamos la multiplicación de fracciones y la división de fracciones. Aquí hay hoy el otro día vi un meme que me dio tanta risa, porque justamente aquí hay una cuestión que llaman algo de la regla de la oreja, una cosa así, o la oreja, la taza de la oreja, no sé. Pero el asunto es el siguiente. Cuando yo tengo una división de fracciones y en el numerador tengo A dividido en B y en el denominador tengo C dividido en D, entonces eso va a ser igual a la primera fracción se mantiene, es decir, voy a escribir A dividido en B. La división la cambio por multiplicación, ¿sí? Y la fracción que está en el denominador se invierte. Y me queda A D dividido por C. ¿Sí? Entonces esto sería, voy a repetir todo de nuevo. Fracción en el numerador, A partido por B. Fracción en el denominador, C partido por D. Eso es igual a A dividido en B por D dividido en C. ¿Sí? Y eso es como multiplicamos, perdón, es como dividimos dos fracciones. ¿Sí? Insisto que también vamos a ver algunos ejemplos de esto ahora y en la próxima clase también. Yo diría en todo caso que en nuestros cursos... ¿Por qué se llama ¿sí? la regla de la oreja? No tengo, porque hacen un dibujito donde dibujan el mayor, hacen como unas orejitas. Yo nunca nunca me ha gustado ese nombre. Y vi un meme el otro día, comentaba, que se burlaban un poco de por qué le daban ese nombre. No sé si ustedes alguna vez lo han escuchado así. No sé. Las personas que le hacen un dibujito le dibujan como unas orejitas. Pero no, a mí nunca me ha hecho mucho sentido eso. Creo que porque A se junta con el D y el B se junta con el C. Creo que es Sí, por eso. una cosa así que hacen un dibujito y dibujan unas Sí, orejas. como una flecha. Sí, pero no sé. También le decían como la de la mariposa o algo así. Sí, te fijas, todos esos son emotecnias que a uno le ayudan a recordar cómo se hacen estas operaciones. Y son re buenas en su mayoría, diría yo. ¿No? Ya. Vamos entonces ahora, como dije, quería practicar un poco el mínimo común múltiplo antes de hacer unos ejercicios. ¿Sí? Y entonces vamos a decir que el mínimo común múltiplo de dos o más números es el múltiplo más pequeño que esos números tienen en común. ¿Sí? Se denota MCM, entre paréntesis uno escribe AB, A, B, donde A y B serían los números que uno quiere calcular, el mínimo común múltiplo. Vamos a usar un ejemplo para mostrar cómo se calcula. Hay varias formas de calcular esto. Yo entiendo que la mayoría usa una tabla, ¿sí? Para calcularlo. Está bien, lo pueden seguir así, perfecto. Lo que yo voy a hacer ahora, ¿cierto? Es calcularlo en mínimo común múltiplo, pero usando otra idea. No sé si les va a hacer sentido o no. Podemos calcular entonces el mínimo común múltiplo entre el 12 y el 30. Vamos a descomponer entonces estos números en factores primos, ¿sí? Eso es lo que hacemos cuando empezamos en la tablita, ¿cierto? Que yo escribo el 12, el 30, y empiezo a dividir por 2, o por 3, o por 5.
Entonces, el 12 es igual a 2 elevado a 2 por 3. Y el 30 es igual a 2 por 3 por 5. Entonces, para elegir el mínimo común múltiplo, lo que se hace, y esto se obtiene, tomando todos los factores comunes y no comunes evaluados a la máxima potencia, es decir, todos los factores, ¿sí? Pero los que se repiten se consideran siempre elevados a la máxima potencia. Por eso entonces ahora el mínimo común múltiplo entre el 12 y el 30 va a ser, se fijan, en el 12 nosotros obtuvimos 2 elevado a 2 por 3. El 30 obtuvimos 2 por 3 por 5. Entonces elijo la máxima potencia que obtuve, que fue con el 12, y el mínimo común múltiplo entre el 12 y el 30 va a ser el 2 elevado a 2 por el 3 y por el 5, ¿cierto? Que son los factores que, comunes y no comunes, porque el 5 no está en el factor del 12, está solamente el 30, pero igual lo tengo que considerar, y el 3 es factor común del 12 y del 30, y también lo considero. Por eso decimos factores comunes y no comunes, ¿sí? Y entonces el mínimo común múltiplo sería 2 elevado a 2 por 3 por 5 igual a 60. Ese es el mínimo común múltiplo entre 12 y 30. ¿Ya? Tengo un comentario al chat. Profe, dígame. Profe, Dígame. no podría ser, perdón por si no podría hacer otro ejemplo de calcular Vamos. de esa forma el mínimo común. O sea, lo entendí, pero a media no. Pero el tema es, yo aquí no quiero, a nadie le quiero imponer cómo calcula el mínimo común múltiplo. Yo lo hago de esta forma y cada uno tiene que hacerlo en la forma en que le haga más sentido, ¿ya? Así que eso es como súper libre, ¿sí? En el caso, ¿cómo lo hago yo? Lo explico al tiro. Mira, tengo el número 12, entonces lo empiezo a descomponer. Ya, digo, 12 es igual a, lo empiezo a descomponer en factores, pero en factores que sean números primos. Entonces digo, ya, el 12 es igual a 2 por 6, ¿cierto? Pero el 6 es 2 por 3, entonces eso es 2 por 2 por 3. Fija, entonces por eso digo, el 12 es 2 elevado a 2 por 3, ¿sí? Similar hago con el 30. Con el 30 digo, el 30 es 2 por 15. Ah, pero te digo, por qué no me gustó? Por qué tengo que seguir? Porque el 15 no es un primo. Entonces digo ya, el 15 es 3 por 5. Entonces tengo el 30 es 2 por 3 por 5. 30. Te digo, los números cuando son primos, a todo esto no lo había comentado, pero los números primos ya el único factor que tienen son ellos mismos y el 1. ¿Sí? Entonces ahí ya paro. Entonces, ya, cuando digo ya, tengo lista la descomposición para el 30 y para el 12, entonces yo ahí empiezo a ver, ¿qué factores tienen en común? Tienen el factor común, el 2 elevado a 2, el 2, digamos, en el 12, pero que está elevado a 2, en el 30 tengo el 2. Entonces, para el mínimo común múltiplo considero el que tiene la máxima potencia, es decir, el 2 elevado a 2. Ya, tengo el 2 elevado a 2 por ¿qué otras cosas tienen en común? Tienen en común el factor 3. El 3 está en el 2 elevado a 2 por 3, que es el 12, y el 3 está en el 30, ¿cierto? Que es el 2 por 3 por 5. Ya, entonces también considero el 3. Por eso, ya, considero el 3. Y finalmente tengo un factor que está solamente en el 30, que es el 5. ¿Cierto? El 30 es igual a 2 por 3 por 5. El 5 no aparece en el 12 como factor del 12, pero no importa porque igual lo considero. Por eso la regla dice que tomo todos los factores, comunes y no comunes. Y por eso entonces el mínimo común múltiplo me da 2 elevado a 2 por 3 y por 5. Insisto que yo he visto, y yo también lo hago así a veces, que calculo el mínimo común múltiplo usando una tabla, ¿sí? Y que empiezo ahí a hacer la descomposición en factores. Puede ser también, es una buena idea, ¿cierto? Pueden usar también ustedes, ¿sí? La idea es calcular el mínimo común múltiplo de la forma en que les sea más a ustedes más fácil, ¿no? ¿No? ¿Profe? Yo nunca había visto esa manera de calcularlo, al menos que me ¿No? acuerde. Yo Entonces está tampoco. ¿No? un poco más Sí, rápida, a mi parecer. a mí me parece que también es más rápida, porque yo creo que es más rápida porque cuando uno hace la tabla, como que escribe y escribe y no termina nunca de... Claro. Pero es cosa de Yo usted. he Está bueno. intentado hacer ese método, pero
me pierdo. Voy al chat. Profe, Ahora vamos a dar unos minutos. Dígame. tengo entendido que para sacar el mínimo como múltiplo entre un par y un impar positivo, se puede hacer más fácil cuando son impar positivos, porque se multiplica los dos números. Sí, claro, es que justamente hay veces en que sí, pues, pasa eso. Y esa es una regla general. Por ejemplo, entre 3 y 4 sería 3 por 4. Y ahí te sale el mínimo. Sí, pues, Bueno, también eso se me había olvidado. claro. No, pero eso sí lo había escuchado. Aquí me están preguntando, dice que no entendí nada, nunca lo había ocupado, siempre en la tabla. Muy bien, Cristel, muy bien. Yo insisto que no es algo que yo quiera imponer a ustedes. El mínimo múltiplo lo podemos calcular de distintas maneras. ¿Sí? Vamos a calcular el mínimo como múltiplo ahora, vamos a darnos y vamos a calcular para hacer otro ejercicio entre 180 y 324. Mira, podríamos hacerlo usando la ¿Cómo eran los tablita. números? 180 y 324. Ya, vale. Así que nos vamos a tomar unos minutitos. Voy a dejar de compartir. Y nos tomamos unos minutos para que lo calculen. De hecho, lo estaba pensando. Tengo una pizarra aquí. Si ustedes gustan, podríamos hacerlo ahora usando la pizarrita. Después vamos a compartir de nuevo, porque en la PPT, en el PDF este de la clase, lo tengo. Ahí. Espero que tengo alguien en el chat que está comentando. Sí. Vamos a usar como mencionaba, para usarlo el 180. Vamos a calcular el mínimo como el múltiplo del 180 y el 324 usando la pizarra. Y lo vamos a hacer con la tablita. Me quedó chuequita mi tabla. Estos par de ejercicios son como previos porque, como mencionamos, cuando justamente sumamos, restamos fracciones, justamente aparece mínimo múltiplo, entonces creo yo que es buena idea hacer un par de ejercicios antes. Ya, entonces espérate, el 2 lo pongo. Ustedes hacen la tablita como les guste. Yo insisto que... espérate, que tengo un comentario en el chat. Buena idea. Si alguien lo termina, escríbanme en el chat. Muy bien. Ya yo voy a escribir 2 aquí y vamos entonces a empezar a dividir. 180 dividido en 2 me da 90. Ya. El 324 dividido en 2 me da 162. Sigo dividiendo por 2. 162 dividido en 2 me da 81. Ahí ya sé que no tengo nada más que sea par. El 90 dividido en 2 me da 45. Ya sé también aquí que no tengo nada más par. Así que ahora me voy con el 3. El 45 dividido en 3 me da 15. El 81 dividido en 3 me da 27. Sigo con el 3. Están todos ya terminando, parece. Yo, mira, todo. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? Sigo con la pizarrita. Ya. Entonces, estoy dividiendo el 3 por 5, 15. Ya. Después el 27 dividido en 3 me da 9. Después tengo 9 dividido en 3 me da 3. Sigo con el 5. El 5 lo tengo que dejar ahí. 3 dividido en 3 me da 1. El 5 sigue dando vuelta ahí, entonces ahora 5. Y ahora tengo el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo, entonces, entre el 180 y el
24 va a ser igual a, fíjense las potencias que tengo. Tengo el 2 elevado a 2 por el 3 elevado a 4 por el 5. $1.620. Justamente esto me da 1.620. Muy bien. Eso. Y ahora voy a... ¿Dónde estoy? Ahí. Ahora me voy a ir al PDF para mostrar de la otra forma en que uno lo puede calcular. Voy a decir entonces el 180, cuando yo lo descompongo en estos factores primos, es 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2 por 5. El 324 es igual a 2 elevado a 2 por 3 elevado a 4, y por tanto mi mínimo común múltiplo va a ser, veo los factores comunes, el 2 elevado a 2 está en ambos, el 3 elevado a 4 es el máximo que aparece en el 324, y el 5 solamente sale en 1, ¿cierto? Pero igual forma parte. Entonces me da 1.680. Perfecto. Profe, pero ¿cómo sabe usted cuáles números primos usar? Ah, porque siempre uno parte desde los más chicos. El 2, el 3, el 5. Ya no voy a usar el 4 porque el 4 no es primo. ¿Te fijas? Uso el 2, el 3, el 5. El 6 ya no me sirve porque tampoco es primo. El 7. El 8 tampoco me sirve porque no es primo. El 9 tampoco sirve porque no es primo. El 10 tampoco sirve. El 11. ¿Te fijas? Uno parte siempre desde Y profe, los primos más chicos. Dígame. para ahorrarme al final la multiplicación, que dé 1620, puedo ocupar, por ejemplo, en vez de 2 elevado a 2, 4, Claro que sí. y en vez de 3 elevado a 4, 9 por 9. Sí, también funciona. Ya. Claro. Acá, claro, lo que sí, no, igual funciona, sí. Porque igual va a estar en el factor. Números chicos es más fácil, claro, el número chico es más fácil de comprarnos así. El número más grande, hay que ir probando, claro, justamente. Ya, vamos entonces ahora a otro ejercicio. Se fijan, ahora ya vamos a una suma de fracción. Esta es bien simple. Y entonces vamos a decir, resolver 2 dividido en 3 más 1 dividido en 2. Y tenemos las alternativas acá: A, 3/5, B, 4/3, C, 7/6, D, 2/6. Entonces ustedes en el chat nuevamente marcan la alternativa correcta. Sí, muy bien. Este caso, se fijan, y justamente como comentábamos hace un rato, ¿cuál es si yo tengo 2/3 más 1/2, ¿cierto? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre el 3 y el 2? Ahí no tengo opción más que multiplicarlos. 2 por 3, 6, de hecho es el mínimo común múltiplo entre el 2 y el 3. Y eso significa entonces, voy a pasar a la otra hojita, muy bien, que la alternativa correcta, justamente como ustedes mencionaban, es la alternativa C. Decimos entonces 2/3 más 1/3, 2/3, perdón, más 1/2 es igual a, en el denominador escribo 2 por 3, 6. Multiplico cruzado, 2 por 2, 4, más 3 por 1, 3. Entonces en el numerador me queda 4 más 3, 7. Así que la fracción resultante, ¿cierto? Es 7/6. 7 partido por 6, o 7 sobre 6. También es otra forma de leer las fracciones. Muy bien. Ya. ¿Estamos? Vamos a ir ahora al más complejo de estos ejercicios que vamos a analizar a continuación. ¿No? Este es el que, como comentaba hace un rato, esta es una pregunta, esta fue una pregunta del certamen del año pasado. Así que no sé si le habré exagerado con esto. Ya. Entonces dice lo siguiente: realiza las operaciones indicadas y simplifica al máximo. Entonces fíjate, primero voy a tener, vamos a leerlo completo.
5 dividido en 9 por 1 dividido en 4, ¿no es cierto? Más 2 tercios más 5 sextos. Estoy leyendo las fracciones, ¿cierto?, en formas distintas, pero para que vamos analizando esto, que justamente las fracciones tienen distintas lecturas. Más, acá voy a tener una fracción donde el numerador dice 2 quintos por un tercio, eso en el numerador, y en el denominador tengo 2 quintos. Toda esa fracción está multiplicada por 7 novenos, ¿sí? Entonces, aquí justamente hay un tema con respecto a los órdenes que tienen las operaciones. ¿Se fijan? Entonces, no tengo, entre comillas, no tengo paréntesis. Digo entre comillas porque justamente cuando tengo una fracción, ya su numerador lo puedo interpretar como un paréntesis. ¿Ya? Así que no tengo potencia, eso es claro. O sea, no hay potencia. Entonces la multiplicación nos va a mandar. Entonces, fijan, tengo yo 5 novenos por un cuarto. Esa operación tengo que hacerla primero. Después más, la siguiente operación la tengo que hacer también, puedo hacerlo incluso en forma paralela. El 2 tercios por 5 sextos. Más la fracción que tengo a continuación, donde tengo en el numerador 2 quintos por un tercio, dividido por 2 quintos, por 7 novenos. Aquí yo he visto, este ejercicio lo vamos a hacer de una forma que creo yo que es súper adecuada y es ir separándolo. ¿Ya? Entonces vamos a ir analizando por partes. ¿Les gustaría que les diera unos minutitos primero para que ustedes lo hagan solito? Sí. Sí, sí. Sí, ¿cierto? Ya. Buena idea. Voy a saludar. Dígame. ¿Podría repetir el ejercicio? Ya. Tengo fracción 5 sobre 9 por 1 sobre 4. ¿No? Más 2 sobre 3 por 5 sobre 6. Más. Ahora viene una fracción que es complicada. En el numerador tengo 2 quintos por un tercio. En el denominador tengo 2 quintos. Fuera ya de esa fracción, ahí terminó la fracción, ¿cierto? Y está multiplicada por 7 novenos. ¿Cómo era la penúltima? Sí, es que la penúltima está complicada. En la penúltima tengo, no, perdón, ¿en la última o la penúltima? Juan Pablo, ¿en la última o la penúltima? ¿La última? Las dos, mejor. Sí. La penúltima no me alcancé a notar, pero... Ya, espérate, todo de nuevo mejor. 5 sobre 9 por 1 sobre 4, más 2 sobre 3 por 5 sobre 6, más. Aquí vienen una multiplicación de dos fracciones. En la primera fracción, en el numerador tengo 2 quintos por un tercio dividido en 2 quintos. Toda esa fracción está multiplicada por 7 sobre 9. ¿No? Sí. Ya. Entonces. Falta la... Puede ser la... ¿Te faltó algo? No, todo bien. Estoy... Ya, entonces, en esta, vamos a hacer esta, yo creo que fíjate que una cosa muy buena, no, se me había olvidado comentarles algo. En algún momento, ¿cierto? Ya, bueno, las fechas ya las habíamos comentado, no están en el cronograma. El tema es que cuando hagamos un certamen, ¿sí? Vamos a hacer un certamen que va a ser de alternativas, ¿sí?
y vamos a hacer 5 preguntas. En el certamen va a tener 5 preguntas. Entonces, yo les voy a pedir que ustedes me manden el desarrollo, ¿sí? Pero el desarrollo va a ser solamente, digamos, como por si acaso. ¿A qué me refiero? Si tú tienes las 5 preguntas buenas, de inmediato, un 100. ¿Sí? ¿Se acuerdan que comentamos también las notas para nosotros van a la escala del 0 al 100? Así que si tienes las 5 preguntas buenas, de inmediato tienes un 100. Si tienes 4 preguntas buenas y una mala, obviamente, entonces vas a tener un 80. ¿Sí? Pero yo voy a tomar ese desarrollo de la pregunta que está mala y lo voy a revisar. Si ahí te puedo dar unos puntitos, bien. ¿Sí? Lo vamos a usar en ese sentido, como para ver si nos puede ayudar a que no nos perjudique esto de las alternativas. ¿Ya? Porque yo creo que puede ser muy perjudicial porque a veces uno se equivoca al final en un signo o en una cosa bien chica y al final te pierdes todos los puntos. ¿No? Por eso entonces quiero hacer harto énfasis en esto, porque justamente una buena idea, cuando yo tengo sumas de varias fracciones, es que las vaya sumando de a pedacitos, como lo voy a hacer yo acá. Entonces voy a tomar la primera fracción, que son 5 sobre 9 por 1 sobre 4. ¿Se fijan entonces una multiplicación? Tengo que multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces me queda 5 por 1, 5 en el numerador. En los denominadores tengo 9 y 4. 9 por 4, 36. Así que ahí ya tengo mi primera fracción. En la segunda fracción, que tenía 2 tercios por 5 sobre 6, en realidad aquí puedo hacer algo, ¿sí? Y que es simplificar, ¿sí? Porque voy a escribir, si yo escribo 2 por 5, 10, en el numerador y en el denominador 3 por 6, 18, ¿cierto? En realidad yo puedo eso simplificarlo, ¿sí? Y esto es algo que siempre es importante de hacer, justamente para poder escribir las expresiones más simples. Usualmente esto después se puede complejizar mucho si no lo simplificamos de inmediato. Por tanto, al simplificar esto me queda 5 dividido en 9. Ya. Aquí, fíjate que me acabo de dar cuenta que yo hice una cuestión muy tonta porque en realidad 103 sobre 108, ese es el resultado. Hice una cuestión muy tonta porque fíjate que lo que hice fue que multipliqué y en realidad tengo en la tercera, el tercer sumando es 2 quintos por 1 tercio dividido en 2 quintos. Yo puedo simplificar ese 2 quintos. Y eso me va a quedar entonces 1 tercio por 7 sobre 9, que es 7 dividido en 27. ¿Sí? Y finalmente entonces tengo que sumar las 3 fracciones que obtuvimos, que son 5 sobre 36 más 5 sobre 9 más 7 sobre 27. Muy bien. Y Profe, entonces, cuando ¿sí? se hizo el 5 sobre 9, yo lo que hice ahí fue que me dio al tiro 10 partido en 18 y vi que era factor común del 36 al 18. Entonces lo multipliqué por 2 y era También, 20 nomás. sí, también, sí, también podría haber dejado acá el 10 sobre 18 y haberlo obtenido. De todas maneras, voy a obtener el mismo resultado. ¿Sí? Ya, entonces como decía, tengo las 3 fracciones. 5 sobre 36 más 5 sobre 9 más 7 sobre 27 y voy a buscar entonces el mínimo común múltiple. Alguien me pidió después, esto lo manda, voy a la anterior, perdón, que no había leído el WhatsApp, voy a la anterior, ahí. Profe, Dígame. ¿cómo era eso que dijo de las notas? No, no estaba en intención. No te preocupes, lo repito al tiro. Mira, el tema es que nosotros vamos a hacer evaluaciones que van a ser de alternativas, ¿sí? Los certámenes, ¿cierto? Van a ser... ¿Te acuerdas que comentamos en algún momento en la clase pasada que vamos a tener distintos tipos de evaluación? Las más importantes son los certámenes y van a ser 5 preguntas de alternativas, ¿sí? El tema es que las alternativas a mí en términos generales no me gustan, pero creo que es una buena instancia para hacer un certamen así masivo
para nosotros. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tener 5 preguntas de alternativa en horario y fecha que ya la fecha ya está porque está en el mismo hora de clase del día. Ya, gracias. Sí. Ya listo, me dicen acá, espera. Profe, ¿esto va a Dígame. tener tiempo los certámenes? Sí, claro que sí, 1 hora y media. Ah, Los ya. certámenes siempre duran 1 hora y media, van a ser 5 preguntas que van a tener ustedes que espérame que estoy contestando ya. Entonces, el tema es que yo esto lo vamos a se los voy a escribir después ya más formalmente. Cuando ustedes tengan el certamen, les voy a pedir que me manden copias de los desarrollos de lo que hagan ustedes, ¿sí? De esa forma, podemos subir unos puntos en el caso, pero solo en el caso de que, no sé, algo pasó, que no hay algún signo malo, qué sé yo. ¿Te fijas? Porque imagínate, si yo digo son 5 preguntas y tú hiciste bien 3, vas a tener un 60. ¿Sí? Y entonces, a lo mejor a las otras 2 preguntas te equivocaste al final, que te faltó un signo o algo, y para que no te perjudique tanto, entonces vamos a dar esta opción. ¿No? Ya, entonces como para terminar esto, entonces tengo 9 sobre 36 más 5 sobre 9 más 7 sobre 27. Entonces voy a buscar mínimo común múltiplo entre el 36, el 9 y el 27. Insisto con que yo lo calculo de esta forma, pero no es porque sea la única, ¿cierto? Ya, si ustedes tienen su propio método para encontrarlo, está bien. La tablita, ¿cierto? Es bien útil. Yo creo que la tablita a mí por lo menos me agobia mucho cuando son los números muy grandes, porque como que no termino nunca. Entonces, por eso prefiero esto. Ya, entonces el 9, ¿cierto? Es igual a 3 sobre 2, el 27 es igual a 3 sobre 3, el 36 es 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2. Entonces el mínimo común múltiplo va a ser máxima potencia, la que está elevado al 2, es 2. Entonces 2 elevado a 2 por el 3, y la máxima potencia es 3, entonces finalmente me da 108. Entonces, la suma, vuelvo a la suma, ¿cierto? Y escribo entonces, en el denominador voy a escribir 108. Para la primera fracción tengo, ¿cierto? 5 dividido en 136, perdón, 36, no sé dónde saqué en 5 dividido en 36, entonces en el denominador dejé 108, entonces voy a decir para el numerador 5, 36 por 3, ¿cierto? Me da 108, entonces en el numerador digo 5 por 3. Más, después tengo la fracción 5 sobre 9, 9 por 12 son 108, así que en el numerador voy a escribir 5 por 12. Más el 27, tengo 27 por 4, 108, entonces en el numerador escribo 7 por 4. Entonces la fracción al final me va a quedar 15 más 60 más 28 en el numerador, dividido por 108, y eso es igual a 103 dividido en 108. Ya, ¿qué les pareció este ejercicio? Muy complicado, muy difícil. Estaba largo, Estaba pero no largo. estaba complicado. El final tuvo más difícil, no tenía que simplificar. El número gigante. Sí. Como mencionaba, este ejercicio lo hicimos en el certamen del año pasado. Entonces, este tipo de ejercicio va en el certamen. No van a tener que hacer una operación. La próxima clase, ¿cierto? Vamos a hacer otro ejercicio así, tipo certamen. La idea, claro, son algunos ejercicios un poco largos, ¿sí? El resultado en este caso es de un número feo, porque le dicen feo, mira, le dicen feo. 103 dividido en 108. No está ni tan feo. Mira el feo. Ahí va el feo. 103 dividido en 108. Pobrecito. Eso, entonces como comentaba, ese es el tipo de ejercicios que vamos a comentar. La idea es, te fijas, en la próxima clase ya no vamos a tener como en esta que empezamos como bien denso con las propiedades, ¿cierto? Que las vamos a ir utilizando y por eso las quería comentar con algo de detalle. No sé si fue tanto el detalle que usamos, pero la próxima clase yo creo que podríamos empezar con, sí, los certámenes son con tiempo, 1 hora y media. Yo creo que podríamos dar 2 horas
Igual. Eso. Profe, Dígame. antes del certamen, ¿vamos a hacer algún trabajo, alguna tarea con ejercicios similares? Sí. Espérate, antes de contestar, me están preguntando si que los ejercicios que están en el PDF pueden entrar en una prueba. Podría ser, ¿cierto? Podría ser. Yo a veces hago eso, podría ser, pero no voy a decir que todo, ¿sí? Pero podría ser que algunos de los ejercicios que están en el PDF salgan en el certamen, podría ser. No de los que están resueltos, más bien de los que están propuestos, sí. Antes de cada certamen, nosotros hacemos lo que se llama un pre-certamen, ¿sí? Y ese día, el día jueves, antes de la clase del certamen, nos vamos a reunir acá en la clase, ¿sí? Vamos a hacer algunos ejercicios, ¿cierto? Y yo les voy a entregar a ustedes algunos ejercicios tipo certamen y ustedes van a tener que resolverlo en forma grupal, me los van a mandar a mí y eso también va a tener nota, ¿no? Y esos son dentro Pero de la esos días que... hay que llegar antes. ¿Ah? Esos días hay que llegar antes. No, pues a ver, espérate, déjame ir al calendario, voy a ir al cronograma para acordarme cuál es la fecha. No sé cuántos certámenes eran. Son 3 certámenes. Ya. Y trabajos grupales son 4. ¿Qué pasó? Tengo mi perrito que está llorando acá al lado mío. Ya, súbete en brazo. Sube. Ya. Ya, pero siéntate, po. Espérame. Estoy abriendo el cronograma que les mandé. Tengo un comentario en el chat. Sí, es muy lindo mi regalo. Ay, saluda, mira. Se llama manjar. Ya. Aquí tengo el... voy a compartirlo. Aquí. No me gustan los besos perrunos. Ya, estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, ya. Entonces, mira, hoy día es jueves 25. Hicimos la clase. Ya estamos terminando ahora. La próxima clase vamos a seguir trabajando con esto. Después vienen las clases que son de expresiones algebraicas. Una clase. Y de ahí vamos a tener una semana de vacaciones, ¿cierto? Que el jueves 16, digamos, la clase del jueves 16 de julio no la vamos a tener porque vamos a tener vacaciones, ¿sí? La clase siguiente es la del jueves 23 de julio. Y ahí entonces vamos a hacer una actividad que usualmente yo la llamo pre-certamen, ¿sí? Y vamos a hacer algunos ejercicios en grupo y ahí también vamos a hacer un trabajo grupal. Un trabajo grupal que probablemente lo vamos a tener que extender y van a tener que ustedes contactarse por WhatsApp, por mail, qué sé yo, para que hagan esos ejercicios, ¿sí? Seguramente, usualmente este tipo de trabajo damos una semana para que lo resuelvan. Entonces el certamen va a ser el día jueves 30 de julio, ¿sí? A la semana siguiente, que sería entonces el jueves 6 de agosto, tenemos la revisión del certamen, ¿sí? Y ahí también vamos a hacer una actividad que es con nota, pero esa es una actividad individual, ¿sí? Más bien una evaluación formativa, ¿sí? Donde vamos a ir buscando cómo evaluar uno a uno, ¿cierto? El desempeño en el certamen y qué cosas hay que mejorar, ¿cierto? Revisar los ejercicios donde se equivocaron y qué sé yo, ¿sí? Y después continuamos con los otros contenidos del curso. Antes de cada certamen y después de cada certamen está esta idea de la actividad grupal y la revisión, como comentaba. Excepto al final del curso, porque en las clases después el curso termina, la idea es terminar a finales de noviembre, entonces no nos alcanza para poner un cuarto certamen. Por tanto, todo lo que tenga que ver con geometría y trigonometría solamente va a ser evaluado a través de una actividad grupal, es decir, un trabajo en grupo, ¿sí? Y eso también
probablemente a lo mejor no lo vamos a dar el jueves 19, probablemente el día jueves 19 van a tener que entregarlo o hacer las consultas, qué sé yo. ¿Sí? Lo mismo estaba pensando ahora, el precertamen a lo mejor lo podría entregar con anticipación para que el día jueves 23 tengan ustedes algunas consultas. No sé. Ahí eso todavía no. Usualmente la verdad es que como esto, el propio lo hacíamos en forma presencial, usualmente ese precertamen, que siempre lo hacemos en realidad, se hacía en clases, pero ahora vamos a tener que hacerlo en este modo online. ¿Sí? Eso. La próxima clase, creo que estaba comentando recién, vamos a partir haciendo algún problema de planteo. ¿Sí? Hay varios tipos de problemas de planteo relacionados, por ejemplo, a mínimos como múltiplos, o problemas de planteo relacionados con fracciones, ¿cierto? Que es importante desarrollar porque justamente en el contexto de los certámenes siempre ponemos algún problema de planteo. ¿Ya? Eso. ¿Estamos bien? Sí, buena clase. Muy Sí, bien, profe. muchas gracias. Ya, joven, entonces como les comentaba, voy a arreglar aquí una cosita que no me gustó cómo me quedó, porque en la parte donde dice operatoria con fraccionales, yo escribí ABCD en Q, pero debería haber sido ABCD en Z. ¿Sí? Ya, eso. Ya. Sí, viste, y mi manjar se subió en mi brazo, miró así como que anda y se fue, ya no me pescaba. Como dije, la clase lo estoy grabando y lo voy a subir entonces a un video en YouTube y después les mando el link. ¿Ya? Ya pues. ¿Quedamos aquí entonces? ¿Les parece? Sí, Ya. Sí, Ya, profe. ya, Gracias. profe. Perfecto. Ya. gracias, Cuídense profe. mucho. Gracias, Como profe, que le mencionaba, vaya bien. Ahí los igualmente, vimos. Chao, chao. nos vemos. Chao. Chau. Chao. Chau, chau. Profe, gracias. Chao. Chau. Chau, chau. Chau a todos. Chao. Chau, chau. Vamos a terminar. Adiós. Chauito. Gracias Chao, a profe. ustedes.